Cuando uno está en política, y cree que todavía puede aportar algo y se encuentra con fuerzas y con ánimo para hacerlo, normalmente sigue, ¿no? Cuando las urnas no lo respaldan, automáticamente se acaba el contrato y por lo tanto ya no puede seguir, y por lo tanto me parecía que después de 4 años gestionando la peor crisis económica que ha vivido Galicia desde que tiene autonomía y competencias plenas, merece la pena sacar la rentabilidad en la siguiente legislatura. No todo van a ser problemas, ¿no? Yo espero que en la próxima legislatura, haya también alguna buena noticia. Estoy convencido de que así será. Pues mire, yo creo que Galicia ha hecho las cosas, el pueblo gallego ha sido muy riguroso en los últimos años. Mire, nosotros hemos empezado aquí en el año 9, cuando todavía estaba el Partido Socialista gobernando en Madrid, cuando se negaba la existencia de la crisis económica, cuando se decía que no había problemas con los bancos, cuando se decía, que España estaba con una pequeña desaceleración, ¿no? Nosotros hemos empezado y no hemos cambiado el rumbo, ¿eh? Desde el año 9 llevamos 4 años casi manteniendo el mismo rumbo. Es decir, oiga, vamos a ver cómo gastamos menos en la estructura institucional y más en los ciudadanos. Cómo somos capaces de equilibrar las cuentas y mejorar los servicios públicos. Y ese es el gran cuadratura del círculo: equilibrar las cuentas y mejorar servicios públicos. Y hemos conseguido muchos avances. 6.000 nuevas plazas de servicios sociales en esta legislatura. Mire, más plazas que en la legislatura anterior y con 3.000 millones de euros menos, bien merece ese esfuerzo. Estar construyendo hospitales en esta legislatura, estar licitando nuevos hospitales en esta legislatura, estar adjudicando centros de salud en esta legislatura, más las 6.000 plazas de servicios sociales para los mayores y escuelas infantiles, bien merece un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo finalizar la legislatura con el déficit público más bajo del Estado y finalizar la legislatura colocando la deuda pública. Es decir, que el mercado en este mes de octubre haya comprado deuda de la comunidad autónoma y que la comunidad no tenga que acudir al fondo de liquidez, y que el mercado se fíe de la hacienda autonómica sin necesidad de tener respaldo de la hacienda estatal. Creo que los gallegos han hecho un buen trabajo en estos 4 años, y estoy con usted. Yo creo que en la próxima legislatura, en muchos sectores, en el sector naval, en el sector de la automoción, espero que en el sector textil, en el sector de las tecnologías, yo creo que en el sector de la pesca, en el sector lácteo, yo creo que nos va a ir mejor que en esta legislatura. Pues yo creo que estamos entrenados en eso, ¿eh? Estamos entrenados porque desde que hemos llegado cada mes teníamos menos dinero, ¿no? Cada trimestre, cada semestre y cada año. Cada presupuesto era más bajo que el anterior. Empezamos con 12.000 y hemos acabado en 8.700 millones de euros. El año que viene tenemos que bajar 300 millones de euros más. Yo creo que estamos entrenados, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues mire, controlando, por ejemplo, el gasto farmacéutico. Este mes volvemos a tener unos datos excelentes de gasto farmacéutico. Ahí hay una enorme bolsa. De 8.000 millones de presupuestos de la Xunta, 800 millones es el gasto en receta. Ahí hay una bolsa importante. No le vamos a pedir más sacrificios a las farmacias, ya le hemos pedido mucho. Lo que vamos a intentar es un acuerdo, una coalición con los médicos para, ante 2 principios iguales, recetar de menor precio. Le vamos a pedir también un compromiso a los pacientes, ¿no? De no acudir a un consumo innecesario de fármacos. Me refiero no a un consumo porque se los tomen, sino a un consumo porque los dejan en casa sin tomar, ¿no? Por lo tanto, en la farmacia hay una gran bolsa. Nosotros hemos puesto una ley de medidas en la función pública en el que los empleados públicos están, la verdad es que, trabajando de una forma ejemplar. Miren, nunca ha habido más presencia en los hospitales, en los centros de salud, en los juzgados. Los funcionarios han disminuido de una forma importantísima su absentismo. Hay más de 1.200 personas que van a trabajar todos los días al Sergas, más de lo que había en la anterior legislatura. Por tanto, se han comprometido con el servicio público y eso nos ha permitido un ahorro importantísimo de absentismo en el capítulo 1, ¿no? En el gasto personal. Por tanto, tenemos ahí, vamos a tener que seguir disminuyendo la administración institucional. Hemos hecho un enorme esfuerzo. De cada 3 organismos de la Xunta tiene que quedar 1.
Es verdad que hemos disminuido un 50% los altos cargos, hemos pasado de más de 50 delegaciones provinciales a 5, es verdad que hemos disminuido un 40% el gobierno, de 13 consejerías a 8, pero tenemos que seguir en la administración institucional. Vamos a rebajar, aunque no tenga impacto económico, pero es un mensaje para los ciudadanos, vamos a rebajar casi un 20% el número de diputados en el Parlamento. Por lo tanto, vamos a conseguir recaudar más sin subir los impuestos. Hemos creado la agencia tributaria, por lo tanto vamos a disminuir los gastos de gestión tributaria y vamos a volcarnos en el fraude fiscal. Lo que queremos no es que los ciudadanos paguen más, sino que cumpla todos y todos paguen, no solamente algunos y algunos otros no. Por tanto, por la vía de ingresos, trabajar en el fraude fiscal. Por la vía de gastos, seguir controlando los grandes capítulos farmacéuticos y seguir con el compromiso de los empleados públicos, ¿no? Y eso nos va a dar margen, y yo estoy convencido que a partir del 14-15, cuando recuperemos la financiación, cuando recuperemos el sistema bancario, cuando las empresas vuelvan a tener financiación, estoy convencido que vamos a facturar más, vamos a consumir más, vamos a crear empleo y los ingresos de la Xunta de Galicia van a dejar de caer. Fíjese lo que digo, yo no digo que vayan a volver a subir como antes, lo que digo es que van a dejar de caer. Bueno, yo creo que para ser presidente autonómico, mi opinión, se necesita formación, pero parece una obviedad, pero digo formación en organización, en gestión y en el conocimiento de la cosa pública. Para ser presidente autonómico, cuando tienes un buen equipo en época de bonanza económica, ahora bien, cuando has de tomar la decisión tú, ante 8 o 9 departamentos, de dónde priorizas, dónde pones el énfasis, dónde pides más esfuerzos, además de tener un bagaje político obvio, has de conocer cómo funcionan las cosas. Priorizar, por ejemplo, la solvencia de la comunidad para no entrar en una, entre comillas, suspensión de pagos. Priorizar la solvencia de la comunidad para no ser tutelados por la administración del Estado, como se está tutelando ahora 4 o 5 comunidades autónomas, muy fuertes, muy poderosas, por cierto, pero que están necesitando la inyección de fondos públicos y, lógicamente, el que paga decide. Y en este momento, comunidades autónomas tan completas y tan importantes como Cataluña o como Andalucía, bueno, lo cierto es que es la Administración General del Estado la que indica la prioridad en los pagos. Hay que pagar a las farmacias, hay que pagar el transporte escolar, hay que pagar las nóminas antes de comprometer otras cosas, ¿no? Yo creo que para eso se necesita una formación específica para gestionar en tiempos de crisis en una comunidad autónoma que es una gran prestadora de servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la renta de integración social, los menores, la justicia, las universidades. Oiga, yo creo que se necesita conocer bien la comunidad, y ahí tengo esa ventaja que efectivamente yo he trabajado en esto, he trabajado en el sector público, he trabajado en los intereses generales y en la organización y gestión de grandes compañías, de grandes organizaciones públicas como el Insalud en su día, Correos posteriormente y ahora en la comunidad autónoma, ¿no? Además de eso, lógicamente, tienes que conocer tu país. Sí, yo estoy convencido del PP gallego. Mire, este gobierno que cada uno tiene su propia opinión, como la tiene del presidente, ¿no? Nada, es que este gobierno no se lo ha visto mucho. Mire, este gobierno ha estado con las 2 manos ocupadas para que no se caiga la pared. Este gobierno tenía un 10% menos un presupuesto un año y al día siguiente tenía un 7 y al siguiente año tenía un 8 y acumulativamente puede tener un 30, un 35. Porque si queremos preservar la sanidad, que ocupa el 50% del presupuesto, ¿no? Queremos preservar la educación, que ocupa el 30% del presupuesto, y ya estamos en el 80%. Y después nos quedan todavía los servicios sociales. Y después nos queda la promoción económica e industrial. Tanto cuando estamos decidiendo dándole un aval a un astillero, el Consejo de Economía e Industria tiene que saber lo que es un aval, tiene que saber cuál es la cuenta de explotación del astillero, tiene que conocer la contabilidad de ese astillero para saber si ese aval puede o no ser devuelto. Cuando alguien está decidiendo hacer un préstamo participativo en una empresa, tienes que conocer el funcionamiento de una empresa. Probablemente eso no dé muchos titulares, pero mire, hemos salvado muchas empresas durante esta crisis. Hemos dado 2.500 avales. En la legislatura anterior se dieron 58. 58, 2.500. Y esos 2.500 avales los hemos dado exigiendo más garantías al empresario. Por tanto, no es jugar con el dinero público, como esto lo sabe hacer cualquiera. Pero nosotros no tenemos dinero público, tenemos muy poco dinero y has de priorizar los avales que das. Y por lo tanto, lo que estamos intentando es, primero, que el empresario se comprometa, él en primer lugar, y no pedir que se comprometa la administración sin
prometer él antes su patrimonio y en segundo lugar seleccionar a quien se inyecta liquidez para poder seguir trabajando. Nos hemos encontrado con 2 astilleros en quiebra. Ahora todos los astilleros de la Ría de Vigo están superada la quiebra, ahora tienen que conseguir contratos. Hemos conseguido contratos con la petrolera mexicana Pemex, ya más de 300 millones de dólares, 2 grandes buques de apoyo logístico, uno para Ferrol y otro para Vigo. Citroën, hemos empezado la legislatura con un Citroën en el que estaba haciendo unos vehículos que iban a dejar de fabricarse, y por lo tanto hubo un descenso en la producción de vehículos en Citroën, y hemos conseguido, primero, por la propia competitividad de Citroën, y segundo, porque hemos trabajado bien con los directivos de PSA Citroën, hacer 2 cosas. Primero, que PSA Citroën haga todas las furgonetas eléctricas en Vigo. Y segundo, que decida hacer 3 nuevos modelos de PSA Citroën, de 3 nuevos vehículos en Vigo. Eso significa que para el año 13 y siguientes volveremos a una producción de 400.000 vehículos al año. Mire, eso probablemente no tenga muchos titulares, pero los 40.000 personas que trabajan de la automoción y los 9.000 que trabajan en el sector naval, sus familias, notarán que eso ha sido bueno para ellos, y al final para esto trabajamos, ¿no? Para ser útiles. Mire, es que los prados los tengo en mi familia, no vaya usted a pensar que, en fin, que yo vivo en una atmósfera. No, pero mire, yo cuando tenía 23 años acabé mi carrera de Derecho. Al acabar mi licenciatura llegué a mi casa y mi padre se había quedado en el paro. Y cuando dicen, oiga, no, es que estos viven en una burbuja. ¿En qué burbuja? Yo he notado el paro en mi casa, y probablemente una de las razones por las que me dedicaba a esto es porque necesitaba en aquel momento ponerme a trabajar. Quería ser juez, inicié mis oposiciones de judicatura y los tuve que dejar a los 3 meses. Pero no podía pedir en casa que me mantengan durante 2 años cuando no tenemos trabajo. Por tanto, yo vuelvo a insistir, mire, creo que sé del paro, y lo sé porque lo hemos vivido en casa. Por tanto, no porque me lo hayan contado, ni porque conozco a un vecino, ni porque... No, usted, no, mire, olvídese de esto, ¿eh? Y vi como la importancia de tener sanidad, aunque estuvieses en el paro. Y vi la importancia de tener unas prestaciones complementarias cuando se agota el paro. Ahora bien, también vi la importancia de tener la determinación de encontrar un trabajo. Y la importancia de asumir un trabajo, aunque ese trabajo sea de peor calidad y peor pagado que el que tenías anteriormente. Por tanto, creo que me conozco ese asunto. Tenemos 259.373 personas en el paro. Ahora bien, dice, oye, hay mucho paro, sin duda. Somos la 8ª comunidad con menos paro de España. Aún así hay mucho paro, sin duda. En esta legislatura, Galicia es la 3ª comunidad en la que menos se ha incrementado el paro registrado. 3ª comunidad. Y en esta legislatura de 4 años, con una brutal crisis económica, el incremento del paro ha sido inferior a la anterior legislatura con 3 años de bonanza. Por tanto, se ha incrementado el paro, sin ninguna duda. ¿Es el primer problema de Galicia? Sin ninguna duda. ¿Ha de ser el primer problema del presidente de la Comunidad Gallega? Sin ninguna duda. Ahora, oiga, vamos a contextualizar el problema, pero yo no soy el presidente de un Länder alemán, yo soy el presidente de una parte de España, de la Comunidad Autónoma Gallega, y España es el país con el más paro de Europa. Entonces, cuando me dicen los socialistas que en Galicia hay paro, oiga, si en Andalucía tienen ustedes un paro del 33%, o cuando me dicen que la política económica es incrementar el gasto público, oiga, pero si ustedes, sus comunidades autónomas que han gestionado, están intervenidas. Por tanto, claro que conozco el paro, sin ninguna duda. Mire, yo creo que lo primero que tenemos que distinguir es entre un parado que no tiene trabajo a alguien que tiene una economía sumergida. Entonces, ¿cuál es la prioridad de un gobierno? El parado que no tiene trabajo, que no tiene ningún trabajo. Hemos de distinguir entre las personas que aceptan todas las ofertas de empleo y otras que ponen algunos problemas. Y volvemos otra vez a distinguir las personas que aceptan todas las ofertas de trabajo. Y a ese núcleo de gente, tenemos que ayudarla. Por supuesto, garantizándole sus prestaciones sanitarias y garantizándole sus becas. Y que el hecho de que durante un momento de su vida laboral tengan un problema no perjudique el estado del bienestar de su familia.
Una vez dicho esto, política económica, política industrial, política fiscal, política tributaria, toda destinada al parado. Cuando dice uno, no, es que controlar las cuentas perjudica al paro. No, al contrario. Controlar las cuentas es lo mejor que le podemos hacer a un parado, porque si además de no tener trabajo, el político le está generando deuda que le deja a deber, cuando ese político se vaya y entre otro, encontrará una situación peor para remontar el vuelo que si controlamos las cuentas. Mire, nosotros en este mes de octubre, que despedimos la legislatura y los gallegos hablarán el 21 de octubre, yo me presentaré con la situación de las facturas en la comunidad autónoma. Pero yo diré, ¿he pagado estas facturas? Estos son los tiempos medios de pago en la sanidad, en la justicia, en los centros educativos, en los centros sanitarios, en los proveedores, en el transporte, en las farmacias. Es así como yo dejo la comunidad autónoma. Creo que he hecho un buen servicio a los gallegos, porque yo podría ganar a lo mejor algunos votos más, cogiendo un dinero y diciendo, vamos a contratar a la gente para que yo gane las elecciones. Esto lo hizo el gobierno anterior, me quedó grabado en el mes de marzo, eran las elecciones en el año 9. En enero contrató a 3.000 personas para limpiar las cunetas de las carreteras y los márgenes fluviales. Usted y yo somos gallegos, sabemos que en el mes de enero los ríos van con mucho más caudal. Imagínese usted limpiar un margen fluvial de un río que tiene mucho caudal y que cuando baja el río todo el margen fluvial está lógicamente sin poder ser limpiado, o las carreteras. No creo en los empleos ficticios. 15.000 millones el plan E. Se hicieron empleos ficticios para hacer aceras. Finalizan los 15.000 millones y 15.000 millones más de deuda pública, unas aceras las más anchas de Europa para que pase el país con más parados de Europa. Eso no es hacer actividad económica. Por lo tanto, gestionar bien las cuentas es lo mejor que podemos hacer para recuperar el crédito. Y recuperando el crédito, las empresas vuelven a producir. Quien tiene que hacer los puestos de trabajo son los emprendedores. La administración pública lo que tiene es que facilitar que los emprendedores inviertan. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué vamos a hacer la próxima legislatura? Pues mire, hacer una disminución selectiva de impuestos. Por ejemplo, si un padre le quiere dejar a su hijo un dinero para montar un negocio, que quede exento. Si un padre le quiere dejar a su hijo un dinero para comprar un local comercial, que quede exento. Si alguien quiere invertir en su propia empresa, que quede con una exención el impuesto a la renta. Bueno, estas son las cosas que tenemos que hacer, incentivar la inversión y facilitar que esa inversión pueda llevar a término. Mire, es evidente que a todos los pensionistas les gustaría cobrar más, ¿no? Pero los pensionistas es gente que ha vivido mucho, y por lo tanto se conoce muy bien esto, y además se conoce todo lo que ha pasado en España. Por lo tanto, ellos saben distinguir perfectamente cuando el Partido Popular llegó en el año 96 y tuvimos que pedir un crédito a un banco para pagar la paga extra de Navidad de las pensiones. Y cuando nos fuimos en el año 2004 dejamos 18.000 millones de euros de superávit en las pensiones. Hemos vuelto, después de 8 años con el gobierno socialista, y nos hemos vuelto a encontrar con las pensiones agotada y utilizando ya el fondo de liquidez o el fondo reserva. Nosotros tenemos uno de los servicios sanitarios mejores del mundo, y no digo de Europa, digo del mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Pues cosas que están bien hechas, que es racionalizar más, que es hacer un nuevo planteamiento de prestación farmacéutica. Fíjese, si usted tiene mucho dinero y tiene 65 años, no paga las medicinas. Y si usted es un parado sin prestaciones, paga el 40%. ¿Ese es el sistema que propuso el Partido Socialista? Pues no, es injusto. ¿Qué hemos intentado hacer ahora? Un parado sin prestaciones que no pague las medicinas. Y un pensionista que tiene dinero y tiene patrimonio que pague 8 euros al mes o 18 euros al mes, en función de su renta. Ese es un buen planteamiento que hemos hecho. Segunda cuestión, fíjese, el Servicio Gallego de Salud. Hemos hecho 19.000 intervenciones quirúrgicas más en jornada de mañana en el año 2011 que en el año 2008. ¿Qué quiere decir? Que los médicos han podido tener quirófanos porque ha rotado mejor los quirófanos y el servicio de cirugía del hospital, porque hemos programado mejor, porque hemos utilizado mejor los quirófanos y los médicos han trabajado más, y las enfermeras y todo el personal del área quirúrgica. Hemos disminuido los tiempos de espera de las consultas, y sobre todo hemos hecho una cosa fundamental para el paciente. Miren, no es lo mismo que usted tenga un problema porque tenga un juanete en un pie, o que tenga un problema porque tiene una válvula y está en juego su vida. Por lo tanto,
Usted es una persona en lista de espera, pero no es lo mismo un juanete que una válvula cardíaca. Y hemos dividido la lista de espera con 3 prioridades. Enfermedades cardiológicas, enfermedades oncológicas, prioridad 1, hemos bajado de 40 y pico días a 16. Enfermedades graves, pero no que pongan en riesgo la vida del paciente, hemos bajado la demora en la atención 23%. Eso es gestionar, hemos gestionado mejor. El servicio sanitario es más eficiente que antes. Es verdad que le hemos pedido a la gente que disminuya su absentismo y lo ha hecho. Es verdad que el gobierno Zapatero le ha rebajado un 5% a todo el personal su nómina, es verdad. Es verdad que el gobierno actual de Madrid no pagará la paga extra de Navidad, es verdad. Por lo tanto, al final, que hemos acreditado que con el impuesto de los ciudadanos que mantienen el sistema sanitario hemos hecho más actividad, hemos priorizado mejor, hemos organizado mejor, y hoy para las patologías urgentes hay menos lista de espera que en plena bonanza económica. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en absoluto de que el sistema sanitario se haya deteriorado. Sí se ha deteriorado la capacidad adquisitiva de las personas que trabajan en la sanidad, porque le hemos pedido un esfuerzo. Es verdad que hay otros países de Europa que los funcionarios no pagan 14 pagas, no cobran 14 veces y cobran 12, sí. Es verdad que hay comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía, que han bajado el salario, además de lo que ha bajado el gobierno central, que le ha bajado el salario a su personal autonómico. Sí, yo no. Y no se crea usted que es fácil esto, En Castilla-La Mancha le ha bajado un 10% de las retribuciones complementarias. Cataluña ya había bajado un porcentaje de las pagas extraordinarias. Valencia también ha bajado. Andalucía, cuando llegó el gobierno Izquierda Unida del PSOE, decidieron bajar una media de 3.000 euros por empleado de la Junta de Andalucía. Después el gobierno de España adopta la decisión de no pagar una paga extra y han ajustado entre esa decisión y la previa que habían adoptado ellos. Por lo tanto, mire, la sanidad hoy es más eficiente y le hemos pedido, eso sí, un esfuerzo a los médicos, a la enfermería y al resto de personal sanitario. Yo no. ¿Verdad? Es una buena opinión. Sí, yo estaba en una aula en la que había, creo que el máximo era 44. Nos movíamos entre 40 y 42. Y cuando llegué a la Facultad de Derecho éramos 1100. Y tuvimos que dividir en los turnos. En la Facultad de Derecho siempre había turno de mañana en clases y empezamos a tener 2 turnos, uno de mañana y otro por la tarde. Y aún así había que llegar rápido porque no cabías en el aula, No digo yo que ese sea el paradigma de la educación, pero tampoco digo yo que el hecho de que haya 20, 22 alumnos por clase sea un desastre para la educación. Mire, de verdad, yo creo que nosotros hemos vivido un momento fantástico en nuestro país. Teníamos muchísimas dificultades, pero nos supimos superarlas. La transición. Hemos solucionado la transición política en España. Bien. Los políticos de la transición les debemos muchas cosas. Yo, desde luego, soy el primero de recordar que fueron un ejemplo para mí de lo que intento hacer en política. Ahora tenemos otro problema. Más grave económicamente si cabe, que es que los ciudadanos españoles han vivido muy bien durante una década y ahora tienen que bajar 1 o 2 escalones. Y no queremos bajarlo. O lo bajamos para volver a recuperar, o si no nos damos cuenta que hemos perdido renta, que estamos endeudados, que hemos gastado más de lo que teníamos, que nuestras empresas han hecho inversiones que no han sido rentables, que nuestros bancos han prestado dinero de una forma, en mi opinión, poco responsable, y que por tanto tenemos un problema como país, y que los problemas son para que el gobierno los gestione, pero que no se crean que el problema de los españoles son el problema de 14 ministros y de un presidente. No, el problema son de 47 millones de ciudadanos. Por tanto, yo echo de menos esa política de la transición. Hemos heredado la peor situación económica que puede dar un gobierno. Agujeros en el sistema bancario, agujeros en el sistema eléctrico, agujeros en la contabilidad pública, agujeros en la deuda pública. Oiga, cada una de estas 4 capítulos se necesitaría una legislatura para solucionarlo. Y ahora resulta que nos hemos encontrado con los 4 capítulos a la vez. Yo, por eso me parece que el Partido Socialista debería hacer un esfuerzo y sería útil a la sociedad española. Después de 8 años, en los últimos 4 de una enorme frivolidad, no puede ahora desde la oposición echar la culpa al gobierno de los propios problemas que causó cuando estaba en el gobierno. Y me da la sensación que necesitaríamos más política con mayúsculas, arrimar el hombro y salir adelante. ¿Podemos hacerlo sin la ayuda de las organizaciones sindicales y sin la ayuda del Partido Socialista de Izquierda Unida? Sí,
tardaremos más tiempo. ¿Podemos hacerlo todos juntos? Sí, tardaremos menos tiempo. Esta es una decisión que tiene que adoptar. Pero yo no tengo dudas que si ganan las elecciones seré un defensor del Estado autonómico constitucional y seré un defensor del cumplimiento estricto de la Constitución en el ámbito de la comunidad autónoma en la que vivo. Y tengo muy claramente que si, por ejemplo, aquí ganan los nacionalistas, que se han extendido en 3 partidos en función del grado de radicalidad de cada uno de los 3, el Partido Socialista quedaría reo de los nacionalistas y Galicia entraría junto con el País Vasco y Cataluña en una deriva muy preocupante. Además, utilizando una cosa, que es utilizando la escasez de dinero y utilizando el enfado de la gente y haciéndoles ver a la gente que la culpa de sus problemas es pues que España les debe algo, es decir, que nos debemos a sí mismo algo. Por lo tanto, sí me preocupa esa deriva y yo me presento muy claramente. Se lo he dicho a uno de los portavoces del nacionalismo cuando debatí con él. Vea usted, yo voy a defender España, yo soy gallego, es decir, español, voy a defender la Constitución española y el Estatuto de Autonomía gallego es un estatuto porque es una ley orgánica que emana de la Constitución. Por lo tanto, soy perfectamente consciente de que obtener el voto de los gallegos me lleva a cumplir la Constitución y a defenderla. Sin ninguna duda. Y me da la sensación de que no se ha dado el relieve suficiente, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ayer salió por la tarde la noticia. Yo tuve ocasión, porque me llamó el presidente del gobierno y tuve ocasión de agradecérselo. Y agradecérselo porque me parece que eso tiene una enorme importancia para Galicia, ¿eh? Galicia tiene que convertirse en una base logística de mercancías entre Europa y el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se está ampliando, los barcos, los mega portacontenedores van a entrar y a salir y Galicia es clave. Y si no utilizamos nuestra capacidad marítima, nuestra capacidad estratégica, solamente estamos utilizando lo peor que tenemos, que estamos en el córner de Europa. Eso tiene muchas desventajas, pero la ventaja marítima la hemos de utilizar y la autopista del mar de Vigo es una gran capacidad para disminuir transporte en camiones y para meter tráficos a través del puerto de Vigo. Cuando los políticos sepamos que nuestra responsabilidad es defender los intereses generales y cuando todos los políticos se den cuenta que a la política no viene uno a enriquecerse, sino a vivir dignamente con su salario, es evidente que habrá menos tentaciones. También digo una cosa. Ahora se conoce mucho más la corrupción que antes, porque ya se ha hecho transparente todo, porque a través de un móvil usted sabe lo que está ocurriendo en cualquier ayuntamiento de cualquier comunidad autónoma. Por lo tanto, ahora es más transparente, nos conocemos más, tenemos más información. Puede dar la sensación que la corrupción haya aumentado, yo creo que no, pero sí creo que debe haber gentes todavía que no deben dedicarse a la política si lo que quieren es tener dinero. Pero usted, es que tener dinero y dedicarse a la política no es posible, salvo que usted tenga dinero antes de dedicarse a la política. Pero si usted quiere hacer dinero en la política, se equivoca de profesión, haga usted otra cosa. Es como si un señor pues quiere hacer dinero siendo profesor, pero usted no es posible. Vivirá usted con un sueldo digno, pero desde luego hacer dinero dando clases en un instituto no es posible. Pues hacer dinero siendo político no es posible. No me tome a mal que no me despida de usted deseándole suerte. No se lo desearía ni a usted ni a ningún candidato. Yo le deseo suerte a Galicia. Muy bien, pues nada, yo también, Muchas gracias.